de la buena que la mencionaré hacia el final de la exposición, pero me voy a concentrar en la envidia mala, en la primera parte de la exposición. La envidia es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que normalmente, como digo, se reconoce. Bertrand Russell decía, la envidia es muy aparente en los niños antes de que cumplan un año y todo educador debe tratarla con muchísimo respeto y cuidado. Es significativo, no sé si sea una exageración, pero este autor, este filósofo científico, pues señala que antes de un año ya empieza a aparecer la envidia, lo cual nos hace pensar que se trata de un sentimiento, porque antes de un año difícilmente un niño razona, en cambio sí siente ya la envidia. La más, añade este mismo autor, la más ligera apariencia de que se favorece a un niño a expensas de otro es notada al instante. No hace mucho una mamá me comentaba que su niña pequeña, creo que como de 2 años, lloraba desconsoladamente y le preguntó, ¿por qué lloras? Pues porque le van a hacer una fiesta a mi hermanita. Y para tratar de consolarle le preguntó, ¿quieres que te hagamos también una fiesta a ti? Y la niña contestó, no, lo que no quiero es que se la hagan a mi hermana. Esa es la envidia. No es tanto querer aquello para uno, sino la molestia de que alguien más tenga lo que yo no tengo. Decía Cicerón que la envidia es el vicio más común y universal. Y una frase un poco curiosa dice, en el capitalismo el hombre envidia al hombre, en el socialismo viceversa. Un modo de decir que no es problema de ideologías, de teorías, sino que es algo pues muy universal, ¿no? Que se da en todos los sistemas, en todas las organizaciones, se puede presentar la envidia. Es algo que suele avergonzar. No es fácil que alguien reconozca que es envidioso, así como una persona en público puede decir con cierta soltura o con desparpajo, pues yo soy muy desordenado, o soy perezosa, o tengo mal genio. No se suele escuchar públicamente el comentario de decir yo soy envidioso o soy envidiosa, porque es algo que avergüenza. Luego explicaré, a mi juicio, por qué avergüenza tanto la envidia. Y por eso, porque es vergonzante, tiende a ocultarse. Schopenhauer lo decía con estas palabras, el envidioso se oculta tan cuidadosamente como el secreto pecador lujurioso y se convierte en inagotable inventor de tretas, astucias y ardides para ocultarse y enmascararse. Lo que subraya, pues, que se trata de algo que avergüenza y por eso se quiere disimular u ocultar. Concluye Schopenhauer, es un maestro en disimulo, el envidioso. Se trata de algo muy dañino, algo malo, indudablemente. Es un sentimiento, es un vicio también que perjudica considerablemente. Unamuno se ve que buscando los términos que pudieran expresar con mayor fuerza esta malicia de la envidia, decía, la calificaba como morbo psíquico, terrible plaga, íntima gangrena, funesto cáncer del espíritu humano. Se ve que estos pues, calificativos o estas comparaciones las buscó para destacar la malicia de la envidia. Don Quijote
le dice a Sancho, todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias. Algo muy cierto. Los otros vicios, pues siempre incluyen algo de placer. La envidia no deja nada, no es acompañada por ningún tipo de placer. Es, por tanto, negativa por todos lados. Y es dañina. Descartes afirmaba que es lo más nocivo para la felicidad de los hombres. Lo más nocivo, significativa esta expresión, ¿verdad? El tema que estamos abordando de fondo es el de la felicidad, pues aquí tenemos un factor que puede ser obstáculo muy importante contra la felicidad. Dice, porque los que la padecen se afligen ellos mismos y además turban cuanto pueden el placer de los otros. Tiene ese doble efecto, ¿verdad? El envidioso se amarga la vida y a su vez procura también que el otro, el envidiado, experimente la misma amargura, la misma frustración. Se le suele representar la envidia tradicionalmente o históricamente con esta imagen de una mujer con una serpiente en la cabeza, símbolo de sus malas ideas, de sus pensamientos desviados, porque y una mirada oblicua, porque la envidia significa mirar con malos ojos, mirar de un modo malintencionado a los otros. Ovidio expresaba esta representación de un modo muy dramático. Reconstruía la mitología clásica con estas palabras. Cuando la envidia vio a la diosa Minerva revestida de sus armas y bellísima, gimió con gesto suspirante. Su faz era pálida. Se habla de la envidia pálida, ¿no? La envidia, la gente se dice a veces se puso verde de envidia, y es que la envidia palidece. Su faz era pálida, todo su cuerpo demacrado, la mirada siempre oblicua, los dientes de un óxido lívido, los pechos florecían bilis, la lengua destilaba veneno y solo sonreía cuando contemplaba el dolor. Impresionante descripción. Y añade Ovidio, no dormía jamás, múltiples cuidados la mantenían vigilante, se consumía viendo el éxito de los hombres, desgarraba y se desgarraba a sí misma, su aliento contaminaba las naciones, las ciudades y las casas. Aquí está pues expresada esta pues, representación de la envidia como un malestar muy grande por el éxito de los demás. ¿Qué significa la envidia? ¿En qué consiste este fenómeno tan frecuente, tan dañino? Aristóteles la define como la pena del bien ajeno. Pena, es decir, pues contradicción interna por el bien de alguien. San Basilio dice que es dolor del éxito del prójimo. Son diversas expresiones que responden en el fondo a lo mismo. Dolor del éxito del prójimo. Descartes, malestar por el bien que sucede a otros. Malestar, pena, dolor, tristeza por el bien ajeno. Tomás de Aquino da la definición que ha sido quizá la más clásica, que consiste en entristecerse del bien ajeno. Entristecerse del bien ajeno. Y explica por qué, dice Santo Tomás, el bien ajeno se juzga
como mal propio en cuanto disminuye la propia gloria o excelencia. Esa es la razón, el motivo por el cual el bien ajeno genera tristeza, genera enojo, molestia, etc. Porque al considerar ese bien ajeno, la persona se siente disminuida, reducida por el bien del otro. Ese es el proceso de la envidia. Algunas soluciones las voy a ir, son muchas, voy a irlas dosificando. Aquí señalo algunas. No prestar demasiada atención a los bienes de los otros cuando nos pueden estar perturbando, no concentrarnos excesivamente en el bien ajeno sin considerar el propio. Concretamente, esto significa, por una parte, saber admirarnos por el bien de los demás, pero no verlo como una competencia contra nosotros mismos. Tener empatía con las personas, es decir, saber ponernos en el lugar del otro, coincidir emocionalmente con la otra persona para disfrutar lo que la otra persona disfruta. Y en ese caso, cuando hay empatía, nos alegra el bien ajeno. Desde luego, pedir ayuda a Dios, porque en ocasiones puede ocurrir que el solo intento personal sea insuficiente. Bien, una de las causas de la envidia es el sentimiento de inferioridad. No es la única, es una de las causas. Decía el libro de Job, la Sagrada Escritura, al apocado lo mata la envidia. Es explicable. La persona que tiene un cierto, diríamos, complejo de inferioridad, que se siente menos que los demás, que tiene una baja autoestima, el que otros triunfen, el que a otros les vaya bien o que tengan determinadas cualidades, le afecta porque lo ve como una disminución del mismo. El origen está en ese sentirse menos que hace a la persona muy sensible, muy susceptible ante el bien ajeno, que lo ve como contrario a la propia felicidad. Napoleón Bonaparte decía que la envidia es una declaración de inferioridad. Señalaría a continuación también el caso contrario, porque también es verdad que la envidia se da en quienes se sienten superiores. Quizás sería el caso de Napoleón. Séneca explicaba, se desea destruir todo porque no se es capaz de triunfar. Esta es una reacción claramente de la persona que se considera inferior y al no sentirse capaz de triunfar, de salir adelante, la reacción es ir contra los demás, procurando destruir todo aquello que pueda ser considerado como bueno y como carencia personal. Tomás de Aquino dice que los pusilánimes son envidiosos. La pusilanimidad, pues es ese ánimo pequeño, ¿no? Ese pequeño ánimo, esa interioridad como reducida, contraria a la magnanimidad, a tener el alma grande, a ser capaz de pensar en grande, de alegrarse por las cosas buenas de todo mundo, etcétera, ¿no? Pues Santo Tomás lo subraya. Los pusilánimes, es decir, los que tienen esa visión de inferioridad sobre sí mismos, tienen esa inclinación marcada a la envidia. Frente a este problema, cuando la causa está en la inferioridad, pues las soluciones tienen que venir, por un lado, por la autoestima, ¿no? La autoestima, sí quisiera subrayar que no es una cuestión
de como autovaloración artificial. A veces, no sé, veo como las mamás están preocupadas por que sus niños tengan autoestima y les eh, dicen cosas para pues animarlos que no son reales, ¿no? Tú eres pues un magnífico jugador de fútbol y el pobre niño a lo mejor no tiene condiciones y pues, llega y se encuentra con que no lo seleccionan en el equipo porque no es bueno para el fútbol. O sea, la autoestima no es inflar artificialmente a las personas, ¿no? O creer uno que es más de lo que es. La autoestima es la verdad, es lo mismo que la humildad en el fondo, es reconocer lo que somos, pero valorar también las cosas buenas que hay en nosotros. Es estimar lo bueno que hay en nosotros y apoyarnos en ello también. Esa autoestima pues va a favorecer que se supere la inferioridad, el complejo de inferioridad. Por eso decía Cicerón, nadie que confía en sí envidia la virtud del otro. Tener confianza en uno mismo. Luego, para no caer en la soberbia, pues hay que reconocer que las cosas buenas que hay en nosotros las debemos a alguien más y en definitiva a Dios como causa última, ¿no? Pero ciertamente hay que confiar en uno mismo, confiar en las condiciones personales y eso evitará la envidia. El Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, dice que la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Interesante pensar que Dios nos ama por lo que somos, tal como somos. Y ese amor de Dios sobre nosotros, pues es un motivo para llenarnos de confianza y por lo tanto de no dar cabida a un sentimiento de inferioridad que condujera a la envidia. En el otro extremo está el caso de la superioridad, sentirse superior. La persona que se siente más de lo que es, que quiere siempre destacar a como de lugar, ser el número uno en todo, es una persona también muy susceptible para la envidia, porque esa persona en cuanto es rebasada por alguien, se altera, se enoja, se entristece, no soporta que alguien vaya más allá que ella misma. Por tanto, en estos casos lo que prevalece es la soberbia, ¿no? Que lleva a inflar el propio ego y eso también hace que la persona sea muy propensa a la envidia. Dice Tomás de Aquino, la vanagloria es una forma de soberbia que es la que engendra la envidia. Lo pone como la otra causa de la envidia, ¿no? La primera era la pusilanimidad, ahora señala la vanagloria que engendra la envidia. La envidia nace de la vanagloria, de sentirse uno merecedor de toda la gloria y no soportar que otros la tengan o la reciban. San Agustín decía, la envidia es hija de la soberbia, pues esta madre no sabe ser estéril. Donde se halla, luego da a luz. ¿Sí? Es interesante subrayar cómo la madre es la soberbia, pero la hija es la envidia que es dada a luz por la soberbia y viene a ser la soberbia pues la causa más remota y determinante de la envidia. Salirse uno del propio sitio en definitiva. ¿Qué soluciones hay ante este problema, ¿no? De la superioridad, de sentirse superior? Pues por un lado la humildad. La humildad, como he dicho antes, es la verdad sobre nosotros mismos, que nos lleva a conocernos como somos, con objetividad, cualidades y defectos, y aceptarnos como somos. Esa es la verdadera humildad. Por lo tanto, esa definición que se suele dar de la humildad, que es la verdad, significa eso, la verdad sobre mí mismo, qué soy, quién soy, qué cualidades tengo, qué defectos tengo, y aceptarme tal cual, estar en mi sitio, en el sitio que me corresponde, sin salirme de él por esta vía
tan peligrosa de la soberbia, ¿no? También ayuda muchísimo, indudablemente, el espíritu de servicio, porque es esa inclinación a servir a otros que nos saca de nosotros mismos y es un muy buen antídoto de la soberbia, ¿no? Que es, como acabamos de ver, causa de la envidia. Bien, Santo Tomás habló de las hijas de la envidia, así como San Agustín decía que la soberbia era la madre de la envidia también tiene sus propias hijas. ¿Cuáles son las hijas de la envidia, según este planteamiento de Santo Tomás? Pues una es la murmuración, porque mediante la murmuración, la crítica, se pretende disminuir a la persona envidiada. Por eso es que el envidioso tiende a criticar tanto, para tratar de reducir a la otra persona. La difamación, que es quitarle fama a quien destaca por cualquier motivo, con la misma intención de disminuirla, un efecto pues, de esa envidia. Otra hija es muy rebuscada y quizá peor que la madre, que es la alegría del mal ajeno, alegrarse por el mal del otro. Algo que, pues así dicho en frío, parece muy fuerte, pero ocurre. Ocurre que cuando se tiene envidia de alguien, el que le vaya mal a esa persona puede generar alegría, ¿no? Y esa alegría del mal ajeno, que es una forma de envidia, pero Santo Tomás la coloca como hija de la envidia, pues es muy perniciosa. Kant decía que estas palabras pueden ser muy discutibles. En la desgracia de nuestros mejores amigos, hay algo que no nos desagrada completamente. No sé qué piensen ustedes, si esto es verdad o no. Yo pienso que no debe ser verdad. Si realmente nuestros amigos son muy buenos amigos, si hay un verdadero amor al amigo y a la amiga, cuando les va mal, nos duele. Pero, pues, al parecer, según este filósofo, también en la desgracia de los mejores amigos hay algo que no desagrada completamente. Pues eso que pudiera haber en algún caso de que no desagrada completamente, pues sería manifestación claramente de envidia. La aflicción, otra hija de la envidia, que es ese dolor porque no se ha conseguido disminuir al otro. Cuando se ha intentado reducirlo mediante la murmuración, mediante la difamación, etcétera, y no se ha logrado, entonces viene lo que llama Santo Tomás la aflicción. Y finalmente, de algún modo, conjuntando lo anterior, el odio. El odio va a ser ya como la expresión última de esta envidia, ¿no? Odiar a aquel o a aquella persona que posee algo de lo que yo carezco. Pues bueno, aquí vemos desglosado de esta manera lo pernicioso de este tema que estamos tratando. Algunas soluciones sobre lo dicho hasta aquí. Pues el amor, evidentemente. Cuando de verdad se ama a alguien, quizá podemos pensar en lo más evidente, el amor de una madre a un hijo. Difícilmente la madre va a envidiar al hijo cuando le va bien. ¿Por qué? Porque lo quiere incondicionalmente. Cuando hay envidia es porque ese amor no es completo. Por tanto, una solución es fomentar el amor, que sea de verdad un desear lo mejor para la otra persona e inclinarse favorablemente hacia ella también emocionalmente, ¿no? El amor tiene esa doble vertiente volitiva, que es querer el bien del otro y poner los medios para que lo logre, el aspecto eficiente, digamos, del amor, y tiene esa otra vertiente de carácter sentimental, emocional, que es el afecto, el cariño, que también es importantísimo, y que cuando se dan estas dos dimensiones del amor, pues creo que es muy difícil que aparezca la envidia.
fomentar alegrarse del bien ajeno. Por ejemplo, cuando se trata de los niños que son envidiosos, instintivamente envidiosos, yo creo que una manera de ayudarlos a superar la envidia o a no incurrir en ella es que los papás, cuando algún hermano tiene algún buen resultado, le va bien o lo que sea, le contagien al niño la alegría porque le fue bien al hermano, hacerlo partícipe. No sé, en el ejemplo que ponía, me preguntaba la señora aquella, ¿qué sería bueno hacer? Dije, pues mira, si a tu niña que tiene envidia la haces partícipe de la fiesta que le vas a organizar a la otra y la involucras para que ella se sienta que va a participar y que va a ayudar a su hermana, se acabará alegrando porque salga bien la fiesta. Creo que por ahí puede ir el camino para favorecer esta reacción contraria a la envidia, ¿no? El Papa Francisco dice que el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Aquí está pues la solución, yo creo que más importante de todas, que es el verdadero amor a la otra persona. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es lo que se envidia cuando se siente la envidia? Pues pueden ser muchas cosas. Plutarco decía que la envidia es suscitada por todo lo que resplandece, por todo lo que resplandece. Hay esta fábula de Esopo sobre el sapo y la luciérnaga. El sapo está observando a la luciérnaga en la oscuridad que está iluminando el ambiente, está brillando en el ambiente con luz propia, y él está agazapado en un rincón contemplando aquella luz que él no tiene. Y finalmente le lanza un escupitajo venenoso a la luciérnaga que cae al suelo. Y al caer al suelo, la luciérnaga le pregunta al sapo, ¿por qué me matas? Y la respuesta es muy escueta, porque brillas, porque brillas. Ahí está la explicación. No se soporta el brillo del otro. ¿Qué más se envidia? Pues las cualidades innatas. Esto es lo quizá que puede generar una envidia más profunda. No tanto un logro parcial de una persona, un determinado éxito, un resultado, sino las cualidades innatas. Al menos es lo que Schopenhauer considera como motivo de envidia. Dice lo siguiente: la envidia nunca puede percibirse de un modo más intenso que en relación con las capacidades innatas y el talento de los demás. Una inteligencia extraordinaria, un don específico o la belleza, cualidades innatas, producen especial envidia o una envidia especialmente fuerte. Aristóteles decía también que se envidia casi todo lo que asegura la felicidad. San Agustín, ¿qué es la envidia sino el odio de la felicidad ajena? Es tremendo, ¿no?, que esto ocurra, pero pues suele darse. Ver a otra persona feliz puede ser un motivo fuerte de envidia. Así como señalé que las cualidades innatas pues son las que pueden generar una envidia más profunda, todavía más allá podríamos decir la persona misma, en su ser
integralmente considerado. Así lo explica Max Scheler. Quevedo decía, se envidia al virtuoso, no a la virtud, a la persona. Y Max Scheler, de un modo muy sugerente, lo expresa así. La envidia más importante y a la vez la más temible, la existencial, la envidia existencial, es la que inspira a una persona no por los bienes que posee, sino por lo que ella es intrínsecamente, por su ser, por lo que ella es, por su persona, no tanto por lo que tiene, no tanto por algo que pudiera ser de algún modo accesorio, accidental. Esta es la envidia más impotente, más temible, la envidia que él llama existencial. Para que pueda existir la envidia, tiene que haber igualdad. No sé si alguno de los que estamos ahora compartiendo esta sesión, experimente envidia, ahorita que está de moda Messi, que acaba de cambiar de equipo, pues que sintamos envidia por él como futbolista. Difícilmente nos vamos a comparar con alguien que está en otro mundo, en otro nivel. Para que se dé la envidia, tiene que haber una cierta igualdad entre las partes. Es decir, que lo ordinariamente se envidia a quien está en una situación más o menos paralela. Lo dice Aristóteles así. La envidia se siente contra los que son o parecen iguales, por cercanía en el tiempo, lugar, fama, nacimiento. No sé, yo creo que así como no tenemos envidia de Messi, tampoco la tenemos de Aristóteles, ¿verdad? Que está en otra época, de otro nivel, etc. Tiene que haber cierta igualdad, real o aparente, pero que se dé para poder experimentar la envidia. Hesíodo decía, aborrece el alfarero al alfarero y el carpintero al carpintero. Pues todos somos testigos y somos conscientes de cómo entre las personas del mismo gremio se dan las envidias fuertes, ¿no? Entre los artistas, entre los intelectuales, etcétera, ¿no? Ahí como me decía alguien hace poco, entre las cocineras, pues sí, entre las personas que están en el mismo nivel o en la misma actividad, es donde ordinariamente se genera la envidia. Pues otra solución importante frente a este problema, que la mencioné ayer como solución del resentimiento, igualmente vale para la envidia, que es la gratitud. La gratitud como capacidad de darse uno cuenta, de reconocer los dones recibidos y agradecerlos. Una persona agradecida que tiene esta capacidad normalmente se va a alegrar por las cosas buenas de los demás. Si alguien tiene un éxito, alguien tiene unas cualidades innatas, determinadas, le va a generar alegría. ¿Por qué? Porque esa persona está contenta consigo misma, con lo que tiene, con lo que ha recibido. Y por lo tanto, el ver esas cualidades en los demás no le supone ninguna disminución personal. No se compara en ese sentido para disminuirse. Y es que la causa de la envidia en muy buena medida está en la comparación. La comparación es algo muy humano. Todos ordinariamente en la vida tenemos que compararnos para saber en concreto dónde estamos parados, en qué situación nos encontramos, etc. Hay una comparación que es válida y que es, diríamos, normal. Pero, en cambio, cuando esta comparación se exagera o se sale del sitio correcto, se convierte en una fuente de envidia. Vivimos en un mundo tremendamente competitivo y eso hace tantas veces que
para la valoración propia uno tenga que ver que supera a los demás. Y si no, no se puede sentir a gusto y contento. Por eso es un punto muy delicado, y ya lo decía al principio Bertrand Russell, en la familia, ¿no? Con los niños pequeños, en el momento en que si a uno de los hijos se le destaca sobre los demás, se le está haciendo a lo mejor mucho daño a los otros. Cuando hay preferencias, cuando hay comparaciones entre ellos y se le dice a uno, mira, aprende de tu hermanita o aprende de tu hermano, pues muchas veces esas expresiones en los niños pequeños pueden ser peligrosas. Decía Francis Bacon, donde no hay comparación, no hay envidia. Donde no hay comparación, no hay envidia. Dicho al revés, pues la comparación es fuente de envidia. Un dicho que se utiliza es que al envidioso no se le indigesta lo que come, sino lo que ve comer. Es decir, que está más en la imaginación y en la percepción la envidia que en la realidad. Séneca, y esta idea también es muy interesante y muy aprovechable, quien mira demasiado las cosas ajenas no goza con las propias. Ahí conecta muy bien esta idea con la felicidad. La persona envidiosa normalmente está concentrada en lo que tienen los demás sin apreciar y valorar lo que ella tiene. El jardín del vecino siempre está más verde y no goza con su propio jardín. Y entonces no es feliz porque está permanentemente experimentando la frustración de ver lo de los demás sin valorar lo propio. La competencia, como acabo de señalar, pues es factor de comparación y por lo tanto algo que propicia mucho la envidia, ¿no? El envidioso no duerme bien pensando en el éxito ajeno. Decía Schopenhauer esta frase, que también podría ser discutible, pero a lo mejor es cierta. Una mujer realmente hermosa no tiene auténticas amigas. Ya señalé ayer que Schopenhauer es un autor bastante pesimista, pero también de una especial agudeza. Y esta afirmación pues puede dar también tema para pensar. El famoso ejemplo del frasco de cangrejos, pues que se suele utilizar como ejemplo de algo que es muy frecuente, por desgracia, en nuestro país, donde tenemos dificultad, y eso yo creo que es una cuestión cultural muy extendida. Tenemos una inclinación a no admitir que triunfen los demás, una tendencia a sentirnos mal cuando el otro sale adelante y le va bien. La imagen que se presenta pues es que hay tres frascos de cangrejos. Los dos primeros son de cangrejos de otras nacionalidades, mejor no digo de cuáles. El tercer frasco es de cangrejos mexicanos. Los dos primeros están tapados y el tercero está abierto. Y alguien preguntó, ¿por qué esta diferencia? Y la respuesta es que si se destapan los dos primeros, los cangrejos se van a apoyar unos en otros para salir. En cambio, en el tercero no existe ese peligro, porque en cuanto el primero llegue arriba, los demás se encargan de bajarlo. Creo que esto está bastante en nuestra educación, por desgracia. Y me parece que, pues tanto en el nivel universitario, ¿no?, como en niveles inferiores, es muy importante aprender, por ejemplo, a trabajar en equipo. Trabajar en equipo exige valorar a los demás y alegrarse con el éxito del equipo y no ir solo a buscar el propio éxito. Y si en el equipo hay quien destaca por sus cualidades, alegrarse con quien
tiene esas condiciones que se suman a las condiciones de los demás. Bien, Oscar Wilde decía unas palabras que también pueden ser muy discutibles y que pueden hacer pensar. Decía, cualquiera es capaz de compadecer los sufrimientos de un amigo. Es un poquito parecido a la idea de Kant, aquella que mencioné hace rato. Cualquiera es capaz de compadecer los sufrimientos de un amigo, pero hace falta un alma verdaderamente noble para alegrarse con sus éxitos. Pues volveríamos un poco a lo mismo. Yo creo que si el amigo es verdaderamente un amigo a quien uno quiere, una amiga a la que se le quiere incondicionalmente, pues también lo normal será alegrarse con sus éxitos, pero según este autor, que es muy agudo también, pues hace hincapié en que es fácil alegrarse con los sufrimientos, cosa que es cierta, tener empatía en la parte del dolor, del sufrimiento, en cambio, alegrarse con los éxitos puede costar más trabajo, por ese afán de competencia, ¿verdad? Bien, algunas soluciones a lo dicho hasta aquí, en esta última parte, es que es muy importante ser realistas, estar en la realidad, ser objetivos, reconocer las cosas como son, y volvemos a lo mismo cuando se trata de la propia persona, no salirnos de nuestro sitio, sino pues conocernos y aceptarnos como somos, y reconocer que otros tienen cualidades que nosotros no tenemos, contar con ello, y contar con que a otros les va a ir bien en cosas que a nosotros no nos irá tan bien, o las que podemos fracasar. Esa es la vida y esa es la realidad. Contar con esa actitud de objetividad me parece que es un camino que ayuda mucho a evitar la envidia y a caminar hacia la felicidad. Por otro lado, valorar y disfrutar lo propio. Tiene que ver con la autoestima, sobre todo el tema de la valoración, pero disfrutar lo propio, el propio jardín, sin estar concentrado en el jardín del vecino. Saber disfrutar las cosas buenas de la vida es un factor importante de felicidad y ayuda mucho a evitar la envidia. Aceptarse a sí mismo, ya lo he subrayado, y valorarse por lo que se es, no por comparación con los demás. Este es un punto clave, ¿no? Valorarse uno por lo que es realmente en sí mismo y no estar permanentemente midiéndose con relación a otros. Ya lo decía antes que a un cierto nivel es normal esa comparación, también para ver dónde estamos situados. Pero a partir de ahí, la valoración tiene que estar sobre uno mismo y sobre el propio progreso, por ejemplo. ¿Qué tanto he avanzado? ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he disminuido? Ahí concentrar más la atención que en la comparación que genera envidia. Tener un proyecto de vida es algo que ayuda mucho también porque nos concentra en lo que nos corresponde como orientación de la propia existencia, de manera que estemos buscando el desarrollo, el crecimiento personal, que va a ser, como lo veremos con mayor detenimiento más adelante, un elemento fundamental de felicidad. La persona que no tiene proyecto de vida, que no sabe a dónde va, que no tiene metas, que no aspira a cosas grandes, etcétera, es mucho más propensa a incurrir en la envidia. El trabajo en equipo, lo mencioné hace un momento y lo subrayo ahora, ¿no? Reconocer que pues la suma de otras intervenciones de personas enriquece mucho el propio trabajo personal y por lo tanto aprender a trabajar en equipo es fundamental para ampliar también el propio corazón, ¿no? La propia apertura a los demás con todos los beneficios que trae consigo el trabajo en equipo y además pues nos aparta de la tentación de la envidia. Por último, la llamada emulación.
antes de hablar de la emulación, que ya es la última parte de la exposición, quisiera hacer paréntesis para que vinieran las intervenciones, preguntas o comentarios que quisieran hacer ustedes en este momento. Si quieres, si te parece, Arturo, Claro que sí, puedes darles entrada a quienes quieran participar. sí, muy bien. Aquella persona que quiera participar puede alzar su mano virtual de la aplicación. Me parece que han sido pues, muchas ideas que han venido surgiendo y que pues, nos hace empezar bastante, pero que a su vez se ve que responden en el fondo a una misma disposición más profunda, ¿no? En cada persona. Bien. Ceci alzó la mano. Adelante, Ceci. Gracias. Muchas gracias, padre. Y me deja pensando mucho, tanto en el tema de ayer del perdón como el de hoy de la envidia. Creo que el papel de la razón juega, es muy importante, ¿no? Porque tiene uno que valerse de razonar la situación para poder aceptar el hecho de no ensañarse con la persona y disculparla, aunque no haya una disculpa de por medio, y en el caso también de la envidia, ¿no? Pero creo que el punto aquí es manejarla, a ver, no sé qué piensa usted, o sea, creo que también la misma racionalización nos lleva a tener envidia y también la misma racionalización nos lleva a no perdonar. O sea, como que hay una doble forma de utilizar la razón. Entonces, creo que aquí el punto es como utilizarla del mejor modo, ¿no? Porque así como nos puede llevar a ensañarnos, también nos puede llevar a encontrar el justo medio y a no darle más vueltas a las cosas, ¿no? Sí. Creo que ahí como que tendría cómo usar la razón creo que es muy importante para encontrar distintas soluciones, ¿no? El término que utilizaste, racionalizar, yo entiendo que significa justificar. Y eso es un peligro que indudablemente se puede presentar tanto en el caso del resentimiento como en el caso de la envidia. Y de cualquier sentimiento negativo, que la razón, cuando intervenga sobre aquel sentimiento, en lugar de reconocerlo objetivamente como negativo para poderlo orientar adecuadamente, lo justifique. Es un proceso muy explicable porque el sentimiento suele tener una fuerza muy grande. Cuando una persona está sintiendo la envidia intensamente, lo normal es que su razón, influida por la envidia, por el sentimiento, tienda a justificar lo que se está sintiendo, y si no hay una claridad para superar esa reacción, se puede con la razón reforzar el sentimiento negativo. Y eso es lo que es muy importante tener en cuenta para ser muy sinceros con uno mismo y reconocer aquí esto que estoy sintiendo, por más razones que encuentre negativas en la otra persona, se llama envidia y el problema está en mí, no en la otra persona. Y esa clarificación es lo que me va a permitir separarme un poco del sentimiento y manejar la reacción, la razón con mayor frialdad y poder encauzar las cosas de manera adecuada. O sea que me parece muy oportuno esto que acabas de señalar, usar bien la razón para que no se convierta en un aliado de la emoción negativa. Claro. Y nada más, si me permite otra cuestión que me quedé pensando, creo que es muy importante también la educación en las emociones, pero desde la infancia, ¿no? Como ha dicho y todo. Y creo que todo este tipo de emociones que se sienten o de, no sé cómo se puedan decir, de cuestiones que como humanos sentimos, como la envidia, como la falta de perdón, que como usted mismo dice es tan propio de nosotros. O sea, creo que es importante que haya como una educación desde la infancia, que se entienda que no está mal sentirlo, porque es muy humano. O sea, hay veces que creo que como que la misma sociedad a veces trata de apagar esos sentimientos y decir, no, 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 mejor tómate una pastillita para que no sientes eso. Y como que estamos acostumbrados a que no podemos sentir cosas negativas porque no nos lo permite nuestra condición moderna, ¿no? Entonces, no sé si tenga usted alguna recomendación como para que
de lecturas, además de las que nos ha dicho, quizás más para un público más, no sé, para Sí, personas más pequeñas, para que puedan aprender a lidiar con esas emociones, porque creo que falta educación emocional sí, en nuestro mundo y que parece que uno no tiene que sentir nada negativo, ¿no? Todos tenemos que ser muy claro. perfectos y si no nos tomamos algo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Este tema, pues, es también apasionante, ¿no? El tema de la formación de la afectividad, de la formación de las emociones, de los sentimientos, da para mucho. No es posible dar una pues, respuesta completa en Sí. pocas palabras. Es totalmente cierto lo que dices, que el corazón, los sentimientos se forman desde la infancia y la infancia determina mucho el proceso de desarrollo de la afectividad, marca mucho a las personas, ¿no? Eh, Lectura sobre esto, se me ocurre así de entrada un libro de un psiquiatra que se llama Fernando Sarraiz, Ujú. que se llama Madurez Psicológica. Es español, ¿no? Creo. Es español, pues daba De clases, clínica. me parece, en la Universidad de Navarra. Sí, me parece que Es otros. un psiquiatra bastante acertado, tiene libros diversos sobre el tema de la madurez emocional, de la madurez psicológica emocional. Lo pongo como ejemplo de un buen autor, ¿verdad? Muy bien, Gracias, Pablo. pues no sé si hubiera otra pregunta o continúo para poder pasar luego al receso y concluir esto. No, padre, no hay. Sí, acaba de alzar la mano Carlos García. A ver, Carlos. Adelante, Carlos. Gracias, padre. Buenas tardes a todos, a todas. Eh, Padre, ¿qué tan importante es en su valoración como componente del subdesarrollo ético de México y de los mexicanos la envidia? Porque a mí sí me parece que nada más de abrir los periódicos o encender el televisor, es evidente que hay un subdesarrollo ético que tiene además un componente poderosísimo que es la corrupción, que nos tiene incluso en términos de transparencia internacional. Veía el reporte de transparencia internacional entre los países más corruptos del mundo. ¿Qué tanto juega aquí la envidia como componente de lo que yo estoy convencido que aqueja a México, que es un subdesarrollo ético que lo vemos en todos los campos de la vida social, económica y política? Bien, bueno, yo creo que está todo interconectado, ¿no? Ese subdesarrollo ético o esa falta de ética en la conducta personal, pues entre otras cosas, expresa una disposición egocéntrica, egoísta, de ir cada quien a lo suyo, porque una orientación ética adecuada inclina a buscar también el bien del otro, a actuar rectamente en la vida privada y en la vida pública. Es parte de una formación ética, buscar el bien común, el bien del prójimo, etcétera, ¿no? Cuando la inclinación está orientada hacia el propio yo, hacia el propio ego, pues éticamente ahí hay una desviación que a su vez origina, como lo he tratado de exponer, una reacción de envidia, porque la envidia se resuelve en el sentido contrario, saliendo uno de sí mismo, ¿no? Por tanto, creo que ese sería una posible explicación de cómo la falta de ética conecta con la envidia, ¿no? Decía eh, Kierkegaard, decía, desgraciadamente la puerta de la felicidad no se abre hacia adentro, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, hacia los demás. Una idea que ayuda mucho a entender la forma de encauzar el resentimiento y de encauzar también la envidia, saliendo de uno mismo, ¿no? Y eso, pues, exige una orientación ética de la propia conducta. Bien, pues la emulación. ¿Qué Padre, hay significa?
Hay una persona que quiere participar. Yo creo que es el doctor Mejía. Adelante, doctor. Hay que desconectar eso. Sí, gracias. Buenas tardes. Me quedé pensando desde lo de ayer, ¿verdad? Se puede decir que también la envidia es tomar el veneno que usted comentaba y esperando que los demás también se mueran o les vaya mal o algo así, ¿no? Sí, sí, Ese sí. es por un lado. Por otro, también veo que usted decía hace rato de la educación, sobre todo en la familia. Se podía dar, no estoy, o sea, como que hago este comentario que los niños ven al papá y mamá y ven quizá una cierta competencia y quién es mejor, o la mamá con comentarios, o el papá también por comentarios, no lo sé. Y por último, pues sí leo la Biblia, pero hay unas cosas que no recuerdo bien, ¿no? De los apóstoles que decían, mira, Señor, que ahí está una persona que está haciendo milagros y con cierta envidia se podía decir, y él Claro. contestó que déjenlo que si está con nosotros, pues no está contra nosotros, ¿verdad? Eso Exacto. es lo que yo quería comentar, padre. Bueno, pues muy, muy oportuno y creo que estoy completamente de acuerdo. El primer punto, sí, es verdad que se trata de un veneno igual que el veneno del resentimiento, ¿no? Que daña a la persona y que cuando uno experimenta la envidia, piensa que con eso está dañando al otro y el que se daña es uno a sí mismo. Esa frase que dije ayer se aplica, lo que decía era, el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Ajá, Pues lo ajá. mismo podríamos decir de la envidia, ¿no? En el segundo punto, el peligro de que los padres compitan entre sí y generen en los hijos comparaciones entre ellos, ¿no? Que cada uno quiera, pues, no sé, a lo mejor ganarse al hijo, a la hija, en contra de la otra parte. Es una forma de actuar egoístamente. Yo creo que lo ideal es que los padres ante los hijos se muestren admiradores uno del otro y reconozcan valores y los presenten ante los hijos como mejores que uno mismo. Y eso les lleve a los hijos a aprender a alegrarse por el bien de los demás. Entonces, que no haya una competencia, ¿no?, de este tipo, sino al contrario, el saber destacar a la otra persona ante los hijos, eso educa mucho y me parece que es sumamente valioso. Y en tercer lugar, en la Sagrada Escritura sí hay muchos casos de envidia, empezando porque pues, el pecado original comenzó por la envidia. El demonio sintió envidia de nuestros primeros padres y les puso la tentación de ser como dioses, ¿no? Les metió una tentación de envidia, que no aceptaran que Dios fuera tan grande, porque ellos también podían serlo, ¿no? Ahí trabajó con la envidia. A Cristo, lo dice el Evangelio, lo entregaron por envidia. El motivo que los llevó a entregar a Cristo a la muerte fue la envidia. Entre los apóstoles lo vemos, entre ellos compiten, ¿verdad? Santiago y Juan, pues queremos estar con su madre, ¿no? En un lugar, a la derecha, en tu reino, y los demás se enojan porque están ellos dialogando con el Señor buscando algo preferencial. Y Jesús les dice, no, no, déjense de cosas, tienen que alegrarse y tienen que servir. Hemos venido a servir, no a estar por encima de los demás. O sea que en la Sagrada Escritura encontramos un montón de ejemplos de envidia. Claro, esto da para todo un análisis interesantísimo. Yo creo que es la página de la Biblia, es una opinión personal, que describe con mayor detalle la envidia, que es la relación del rey Saúl con David, ¿verdad? Es una página impresionante que expresa muy bien el proceso que se va generando de envidia en Saúl conforme David va creciendo y va destacando, ¿no? Bueno, ¿qué significa? Y paso ya a concluir la sesión con la envidia de la buena. ¿Qué significa la emulación? Porque ciertamente el ver en los demás
cualidades y cosas que uno no tiene, no debe ser siempre y necesariamente motivo de envidia. Es muy bueno saber admirar lo positivo de los demás para que nos impulse a ser como ellos. Eso es perfectamente válido. Es lo que la gente suele llamar envidia de la buena. Hay que asegurarse de que sea de la buena, ¿no? Y no de la otra. Pero se trata de imitar lo valioso, procurando igualarlo o incluso superarlo. Aristóteles lo decía de esta manera: la emulación es honrosa y digna de gente de honor. El envidiar es, en cambio, vil y de espíritus mezquinos. Contrasta la emulación, que es admirar lo bueno del otro para tratar de superarlo o por lo menos de imitarlo, con la envidia que pretende reducir al otro. Peñalosa lo expresa también de un modo muy sugerente. Si la envidia es freno que retrae, la emulación es acelerador que mueve a imitar, igualar y, si es posible, superar las cualidades y conquistas de los demás. La envidia es egoísta, pasiva y amarga. La emulación es generosa, activa y alegre. Por tanto, el mensaje va en esta dirección: fomentar la emulación y evitar la envidia. Muy bien, pues con esto termino con una frase de San José María que habla de una santa envidia incluso. Dice: ¿habrás pensado alguna vez con santa envidia en el apóstol adolescente Juan, al que amaba a Jesús? Es decir, que hay una envidia buena, entre comillas envidia, y que es esta emulación, este querer estar en la situación de quien ha logrado cosas grandes en la vida. Muy bien, pues con esto termino. Tengo un libro escrito que se llama así: Envidia de la mala y envidia de la buena, que está publicado aquí en Minos y en Rialp, en España, y que se puede encontrar también en versión digital.